3, 2, 1. Hola, soy Guillermo Blasco, director del curso de Diseño de Sistemas de la Asociación La Compiladora. Para mí el diseño de sistemas es todo lo que sucede entre que recibimos los primeros requisitos de negocio de un proyecto y antes de que comencemos a programar. Todas esas decisiones, por ejemplo, de qué base de datos utilizamos, qué modelo de datos, añadimos una arquitectura orientada a eventos o no, qué pasa con microservicios, y esto compaginarla, estas decisiones, naturalmente con la infraestructura y con los sistemas y con el código que ya formen parte de nuestro sistema. Para mí esas decisiones, ese razonamiento que hacemos antes de comenzar a programar para decidir qué vamos a programar y cómo lo vamos a programar, es lo que diría que es el diseño de sistemas. Más formalmente, quizá podríamos decir que el diseño de sistemas es la organización y la relación que tienen todas esas partes del sistema y también las responsabilidades de cada uno. Normalmente estos sistemas y el diseñar estos sistemas queremos que sea algo voluntario, que sea algo pensado y colaborativo entre los compañeros del equipo. Que luego, cuando cada compañero vaya a participar en el desarrollo de cada una de las piezas, pueda entender claramente con qué otras piezas se va a relacionar, qué responsabilidades tiene, qué dependencias hay, y esto con el fin de que además podamos resolver esos objetivos de negocio de forma estructural, no solamente implementando cada una de las partes por separado, sino como un sistema que es cohesionado, es coherente y es bien conocido entre el equipo. El diseño de sistemas es una habilidad, una responsabilidad que se compagina muy bien con la programación, con el desarrollo, con el hecho de programar. Nos permite pensar cómo queremos organizar las cosas, cómo queremos organizar el código, las responsabilidades de las partes antes de pasar a la acción. También es una responsabilidad muy colectiva. Es una responsabilidad que hemos de compartir y que entre el equipo, entre los compañeros, y que habitualmente nos ayuda a todos a tener una buena visibilidad del trabajo del resto y de las responsabilidades del resto de los miembros del equipo, sin necesidad de tener que entrar en los detalles de implementación o del código de cada una de las partes. Es una habilidad que complementa bien y que no es seguramente tan fácil de aprender como la programación per se. No hay tanta documentación, los resultados de esta habilidad son más a largo plazo, pero es una habilidad que da sus frutos con el tiempo y te permite una profundidad de campo y una perspectiva de la programación diferente y de forma estructural desarrollar no mejor código, pero sí mejores programas, mejores softwares. Aprender a diseñar sistemas es algo, no es trivial, no es tan sistemático como aprender a programar. Entre otras cosas porque aprender a programar es algo muy iterativo, que hacemos sobre un lenguaje para implementar diversas features y demás. El diseño de sistemas, la realidad es que pasamos igual 2 días diseñando los sistemas de un producto, que igual va a tardar 3 meses o 6 meses en desarrollarse. Entonces es una habilidad que el tiempo, el retorno del aprendizaje de cada uno de esos esfuerzos que hacemos para ejercitarla es muy largo. Sí que es cierto que hay una gran cantidad de conferencias, libros sobre arquitectura, sobre diseño de sistemas, sobre patrones de diseño, y son buenos, es un gran primer lugar donde aprender los fundamentos y aprender experiencias de otros developers en otras empresas, en otros proyectos, con otras tecnologías. No obstante, es imprescindible llevarlo a la práctica en tu día a día, y aquí es donde está el reto. El poner a la práctica esta habilidad que estamos aprendiendo. Entre otras cosas porque no es algo que recurrentemente en un proyecto haga falta. Un proyecto la mayor parte del tiempo va a destinarse a analizar requisitos o a programar o a reprogramar o a testear, pero no vamos a dedicar la mayor parte del tiempo de un proyecto a decidir si utilizamos microservicios o no. Seguramente eso es una decisión de 1 o 2 días o de una semana al principio del proyecto, pero no es algo que constantemente estemos haciendo. No estamos constantemente tomando decisiones sobre cómo va a ser el sistema. Y este es el reto. Pero el primer paso para superar este reto es participar, primero en estas decisiones en los proyectos, en las empresas o con los proyectos laterales que podamos tener,
y esta implicación ya es el primer paso para formarse de forma recurrente y para también ver los resultados de cuando aciertas y cuando te equivocas, cuando escoges la base de datos correcta o cuando no la escoges y al cabo de un tiempo has de cambiar la base de datos que se escogió porque no es la que resuelve mejor los requisitos que en ese momento hay en el sistema. Sencillamente, involucrarse en la toma de decisiones en el proyecto o en la empresa, en la toma de decisión tecnológica, estar informados de cuáles son las partes del sistema, qué propósito tienen y por qué se utilizan esas tecnologías. Esa es la parte más práctica que podemos disponer, que podemos tener, para aprender a comenzar a adquirir estas habilidades. Luego, por otro lado, naturalmente, el formarse con las decenas de miles de conferencias, libros, contenidos y blogs que hay en Internet sobre diseño de sistemas, arquitectura, infraestructura, tecnologías y demás. Y por último, como tercer punto, algo muy interesante es experimentar, hacer el propio ejercicio, quizá en el tiempo libre o quizá por parte de formación de empresa, de poner tus propios retos de cómo sería el diseño de sistemas, cómo diseñaremos el sistema de Google Document o cómo diseñaríamos los sistemas de Zoom, de la empresa de videoconferencias. Simplemente el ejercicio de preguntarse cómo deberían estar diseñados esos sistemas y encontrar los puntos flacos o los puntos críticos y descubrir tecnologías nuevas, incluso luego investigar realmente cómo están diseñados esos sistemas y contrastarlos con tu solución, son las tres formas básicas de las que autónomamente podemos aprender a diseñar sistemas.